Queridos estudiantes de Antropología, Introducción a la Antropología, el profesor José Guerrero, ustedes saben, ya estamos casi llegando al final del semestre, este semestre muy en sui generis, que, bueno, yo he recibido los trabajos de ustedes, ustedes deben de entender que la cantidad es extraordinaria, y no es lo mismo corregir por vía física que vía digital. Lo digital es un poquito, uno no tiene esa capacidad para leer tanto. Uno físico, si uno agarra, yo lo que hacía era que lo importante era poder leer todos los trabajos, corregirlos y devolvérselos a ustedes para que así puedan rectificar y mejorar las cosas. Pero lo más importante de todo es recordar que lo que importa es que ustedes puedan hacerse una idea, formar conceptos en este campo de la antropología y recordar la materia, es decir, el concepto mismo de la materia, introducción a la antropología. Eso significa que no es una materia, no es una antropología general, ni es una antropología especializada, es una introducción. Que sea introducción no significa que tenga menor valor que la antropología general o una antropología especializada. Simplemente lo que le estoy indicando a ustedes es que es el inicio para ustedes iniciarse en este conocimiento y que más tarde en sus carreras pueden volver a ella de otra manera. Por eso si es introductorio, entonces el énfasis en lo conceptual es mucho mayor, porque aquí no hubo ni hay la posibilidad de hacer un trabajo de campo en cualquiera de las áreas, de las 5 o 6 áreas que tiene la antropología, que son antropología física y biológica, la antropología arqueológica o arqueología, la antropología lingüística, la antropología social o cultural, y hay algunas áreas que se le han agregado que son la antropología forense y también la antropología aplicada. También hay otras modalidades, la etnohistoria, la arcohistoria, pero ya esas son modalidades derivadas de esas 4, 5 o 6 disciplinas básicas en que se divide la antropología. Ya vimos el tema muy importante sobre lo que yo llamo la varita mágica, cómo formar ideas, palabras y objetos en conceptos, que es lo principal. Después que uno aprende a formar los conceptos, entonces uno puede meterse el mundo en la cabeza, ordenarlo, y uno puede hasta reproducirlo de manera arreglada al mundo. Así que hacen los arquitectos, así que hacen los ingenieros. Antes de hacer un avión o una casa, el arquitecto y el ingeniero tienen que diseñar el proyecto, el avión o la casa, y luego entonces los ingenieros pues se encargan de elaborarlas y después de probarlo. Como ustedes ven, es todo un proceso. Entonces ya vimos el concepto de antropología. Por la etimología, eso es algo que yo he llegado a esa conclusión. Si usted busca un libro de antropología, le va a decir: antropología es el estudio del hombre y sus obras. Es un autor llamado Melville Herkovitz. O le dice: antropología es la ciencia que estudia el ser humano. Pero yo les he dado a ustedes por la etimología lo que los antropólogos dicen y señalan, que la antropología es la más integral y universal de todas las ciencias sociales. Está contenido, es un término inherente a su propia definición etimológica. Es todo lo que el ser humano piensa, dice, siente y hace. Y yo le agrego, para tener un nivel mucho más profundo, que vaya más allá de la mera observación de lo que es evidente, que ya ustedes saben que las evidencias ciegan, de lo que la gente hace, piensa, dice y hace, sin saber por qué. Porque por lo general, el 99% de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra habla, no son producidos conscientemente, sino inconscientemente. Por eso decimos lo que sabemos, pero no sabemos lo que decimos. Y hay que hacer un esfuerzo grande para llenar esa barrera, esos aspectos del conocimiento que nunca se acaba.
vuelvo a la evaluación. Yo tengo 4 trabajos en promedio de ustedes. Lo voy a tener, hay algunos que lo voy a recibir en esta semana. Ya más faltan, yo creo que el día 10 ya la universidad cierra, inclusive cierra desde el punto de vista administrativo y docente. Es decir, que ya lo que queda son 2 semanas, prácticamente. En estas 2 semanas, usted tiene que apurar el paso porque todos los profesores le exigen al mismo tiempo. Y yo, como fui estudiante, yo sé lo terrible que la gente pasa. Los estudiantes pasamos ahí sin tener el tiempo, sin formar los conceptos que tenemos que entregar. Ahí vienen los problemas de la edición, los problemas de la internet, de la plataforma, en fin. Entonces tenemos que tratar de nosotros, concentrarse en su trabajo para que todo el esfuerzo que han hecho no lo echen para atrás. Los 4 o 5 trabajos que he recibido hasta hoy, o que recibiría hasta la próxima semana, eso le van a valer a ustedes 50 puntos, más o menos unos 10 puntos o 12 puntos por trabajo. Bien. ¿Cuál va a ser el trabajo final? Porque eso sería como el parcial. Yo estoy tratando de corresponder con lo que la nota. ¿Cuál es entonces el trabajo final? ¿Usted sabe cuál es el trabajo final? Yo quiero que ustedes, esos trabajos que ustedes lo tienen guardados, usted me haga una lectura de todos esos trabajos y me hagan un resumen de todos con la misma modalidad. Todo lo que el profesor dijo, todo lo que ustedes pudieron investigar, ampliar, y en tercer lugar, todo lo que ustedes aprendieron, todo lo que ustedes asimilaron, pero ya en toda la clase, ya no por un tema, por 2 temas, por 3 temas, sino en general. Ese último trabajo final, que yo quiero que ustedes me le pongan ese título, trabajo final, le va a valer 50 puntos. Ya usted sabe que usted tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para que ese trabajo quede bien, porque es el primero que yo corrijo. El último es el primero que corrijo, porque se supone que es el mejor de ustedes, que han ido mejorando su práctica. Entonces, ese es el mejor, es el que yo tengo que corregir y es el que yo más corrijo. Un resumen de todo. No es que me van a poner todos los trabajos reproducidos, no es que me van a poner un trabajo arriba de otro. No, es que lo van a leer todos, van a hacer un resumen, van a investigar mínimamente sobre ese resumen y luego van a hacer un comentario general sobre qué es lo que aprendieron, cómo fue la materia, a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido. Repito, ese último trabajo vale 50 puntos. Entonces, este tema de hoy, nos faltó antropología. Ya vimos la etimología de antropología. ¿Pero qué estudia la antropología? Bueno, si ustedes buscan cualquier texto de antropología, le va a decir que la antropología estudia la cultura. Ahí ya estamos sentados sobre un concepto. Tenemos que definirlo, tenemos que buscar su etimología. Y así como la sociología estudia la sociedad, la antropología estudia la cultura. Y yo pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre sociedad y cultura? ¿Cuál es la diferencia entre antropología y sociología? La diferencia realmente para estos fines es mínima, o es de grado, no es de género, no es de estructura. No puedo explicarle eso ahora, pero conceptualmente eso nos ayuda a nosotros a establecer la diferencia. La antropología estudia la cultura y la sociología estudia la sociedad. ¿Eso significa que el antropólogo no estudia la sociedad? ¿Eso significa que el sociólogo no estudia la cultura? Pues no. Simplemente usted puede buscar cualquier libro de sociología y de antropología y se van a encontrar que el antropólogo trata la sociedad, porque no hay una sociedad que no tenga una cultura, y el sociólogo estudia la cultura, porque toda cultura es de una sociedad. Lo único que va a variar, a diferenciarse uno de otro, es el énfasis metodológico, la teoría
aplicada a una práctica a través de un método. El método fundamental de la antropología es la observación participante. El antropólogo va a una comunidad, la estudia y participa. Y hasta que no lo sienten como una persona más de la comunidad, él no puede hacer su trabajo. Él necesita observar y participar. Observación participante. El sociólogo utiliza más métodos más genéricos, porque él está estudiando sociedades urbanas muy complejas. Sociedades urbanas muy complejas. Muy diversas. El antropólogo puede estudiar una cultura como en la isla Trobriand, por ejemplo, o la isla Samoa, como estudiaron algunos antropólogos clásicamente, como el caso de Margaret Mead y Bronislaw Malinowski, que tenían 300 personas. Esas personas, los antropólogos duraron 3, 4 años ahí viviendo, pudieron aprender las lenguas, o un rudimento fundamental de las lenguas, y también pudieron ser partícipes de la vida cotidiana y por tanto pudieron escribir sobre esa cultura desde dentro. Y eso es la grandeza del método antropológico, la observación participante. El sociólogo, ¿cómo va él a conocer la ciudad de Santo Domingo si tiene 3 millones de habitantes con una diversidad extraordinaria de modo de vida? No puede. Viviéndolo no puede. Lo que va posiblemente es hacer algunas encuestas. El método de las encuestas va a sectorizar, va a definir qué es lo que va a estudiar, va a tomar una muestra, la va a calcular, y casi siempre las encuestas que se hacen para fines políticos, ¿no? Que nada más las conocemos, se coge una muestra de 1000 a 1100 personas, si la quieren hacer muy sistemáticamente, o si el país es muy grande, como por ejemplo China, por ejemplo, ya ahí la hacen de 10.000 personas. Pero si la aplican la fórmula matemática, las encuestas más o menos ya están casi que algunas aciertan, otras no aciertan tanto, pero hay un margen de error, y ese margen de error le dice a ustedes más o menos lo que va a suceder posiblemente ante unas elecciones, ante un fenómeno. Entonces ustedes ven, el método del sociólogo es más cuantitativo, el método del antropólogo es cualitativo, aunque un antropólogo también puede utilizar una encuesta, ¿por qué no? Y un sociólogo puede ir a convivir en un barrio determinado porque le interesa esa característica de ese barrio, o puede convivir en un barrio marginado o pobre, o puede convivir en un barrio de clase media, y puede también convivir en un barrio de clase alta. Estamos hablando quizá una semana en cada uno de ellos para entonces comparar los datos de la encuesta con su propia vivencia. Mientras más métodos utilicemos en cualquier campo de lo social, más nosotros podemos mejorar, acercarnos a ese mundo complejo de lo real. Bien, volvemos otra vez. La antropología estudia la cultura. Aplicar la varita mágica, la etimología. Cultura, problema. ¿Cuál es el problema? Que la antropología es un término del griego y cultura es un término del latín. Profesor, otra vez, ¿cómo con una palabra del latín podemos entender una palabra del griego? Bueno, no siempre es posible, y hay que establecer una especie como de puente, porque las culturas son diferentes. Lo que en una cultura se entiende una cosa, en otra se entiende otra. Ya le explicamos el caso de las malas palabras, que son muy evidentes. Entonces también, imagínense ustedes los conceptos de filosofía, el concepto de alma, el concepto de Dios. ¿Ustedes creen que el Dios de los griegos es el mismo Dios de los romanos? ¿Y el mismo Dios de los cristianos? ¿Y el mismo Dios de los taínos? ¿Y el mismo Dios de los musulmanes? No. Desde el punto de vista antropológico, la cultura lo hace diferente, aunque podemos crear un concepto genérico para todos. Cultura, del latín. ¿Qué significa? Ahí también podemos perdernos en las definiciones semánticas y definiciones de diccionarios científicos. Nos perdemos porque dos autores llamados Clyde Kluckhohn, es un antropólogo, y junto a otro antropólogo, ahora el nombre se me ha perdido, pero yo se lo voy a dar ahora. Es un estudio muy
muy conocido, y Kroeber y Alfred Kroeber se escribe, Kluckhohn, en el año 1955 buscaron en todos los libros y todos los autores los significados de la palabra cultura. Encontraron más de 300 significados. ¡Wow! Y a otro autor, Georges Balandier, francés, después le agregó 100 y pico más, ya que encontraron entre ellos más de 500 significados de la palabra cultura. Imagínense usted un problema cuando los conceptos lo que necesitamos es uno. Ya no está indicando que la palabra cultura es muy diversa, porque la cultura es diversa, es una característica. La cultura se identifica, una persona se identifica por cuando se diferencia de otra, por sexo, por edad, por riqueza, por estatus. En fin. Un pueblo se diferencia de otro, tiene una cultura diferente del otro cuando se diferencia del otro. Uno habla latín, otro habla griego, uno habla francés, otro habla español, uno come yuca y otro come, qué sé yo, otra cosa. La cultura establece esas diferencias. Entonces necesitamos tener un concepto para luego reconocer su diversidad. Y el concepto de cultura, etimología, lo que significa es cultivar, cultivo. Wow, cultivo. Y eso ya podemos desarrollar el concepto, cultivo, cultivar. Eso significa que lo cultural es hecho, es fabricado, porque los cultivos domésticos, todo lo que el ser humano se come, en términos de nuestra sociedad, el 99.99% son productos cultivados, domesticados. El trigo, la vaca, el cerdo, el mango, todo eso es cultivado, muchachones. Eso existía 10.000 años antes de Cristo, existía silvestre, y las sociedades neolíticas comenzaron a domesticarla, ya a utilizar las semillas o los animales, a encastarlos, los que consideraban que tenían más carne, con más carne, y así por el estilo. Entonces ya ustedes saben que cultura tiene que ver con lo domesticado, tiene que ver con lo creado por el ser humano. Es decir, que el aguacate que nos comemos ahora, si no es sembrado, no lo vamos a comer. Ya usted sabe, y eso significa que todo lo que el ser humano hace tiene que crearlo, tiene que fabricarlo, tiene que construirlo. Es de ahí que viene el concepto que aparece en la Biblia de imagen y semejanza. Imagen es una cosa, semejanza es otra, pero no estamos ahora en cuestiones de predicción bíblica. Lo que sí es, lo que ese texto dice ahí en el primer capítulo de Génesis, es que es hecho a imagen y semejanza, hombre y mujer, varón y hembra, los dos, para que dominen todo lo que fue creado, para que dominen las plantas, para que dominen los animales, para que dominen los aires, para que dominen la tierra. Es decir, para que le den la impronta humana, para que lo humanicen. Esa es la cultura. Esa es la cultura. El ser humano no solamente humaniza su propio mundo, que lo crea y lo recrea, sino que también humaniza el mundo natural y el mundo sobrenatural. Lo humaniza. Y mejor ejemplo que la religión cristiana no hay otra. Porque aquí no solamente fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios apareció y se convirtió en un hombre. Así mismo, según los cánones religiosos del cristianismo. Así mismo, mire, así mismo. Entonces no solamente es que el hombre está hecho a imagen de Dios, sino que Dios se convirtió en hombre. Y eso lo que implica es el proceso de humanización, de antropomorfización, un proceso fundamental del ser humano. Donde vemos cultura ya decimos, eso lo inventó el ser humano. Entonces lo que hay que averiguar cómo y por qué, cuál es la función de eso que inventó. Todo lo que nosotros vestimos es creado por el ser humano, nada es natural. Todo lo que comemos, todo lo que vestimos, todo lo que hablamos. Y en ese proceso tan radical de creación que tiene el ser humano, en eso que se parece a Dios, que todo lo tiene que crear, y después que lo crea lo puede reproducir, pero tiene que crearlo. Ese yo creo que es el concepto fundamental de cultura.
Entonces, ¿qué es lo que estudia el antropólogo? Esas diversas maneras, pensamientos, ideas, sentimientos, comunicación, palabras, lenguas, idiomas, acciones, objetos que han sido creados por el ser humano en el mundo natural y en el mundo humano. Fíjense que ya el ser humano ha humanizado tanto su vida y la naturaleza que no le queda nada que no sea humanizado. Ya ha llegado a la luna, ya llegó hasta Marte. O sea que ya Marte no es un objeto natural. Si lo pisó el ser humano ya no es natural. Ni la luna. Mandó una sonda para allá, para Júpiter, uno de los planetas más lejanos. Entonces cuando esa sonda espacial se establezca ahí, o establezca relaciones en Júpiter, ya Júpiter no será un objeto natural, sino que ya será un objeto modificado, humanizado por el ser humano. La antropología estudia la cultura, pero todo ser humano es parte de una cultura, es decir, eso. Tienen que eliminar esa frase de que esta persona sí es culta, aquella sí no es culta. Esto es un inculto. O el propio término, por ejemplo, Plaza de la Cultura, que se utiliza aquí, donde están los museos, ahí, ustedes saben dónde está. Ese término tenemos que utilizarlo entre comillas, porque parece indicar como que ahí que está la cultura y fuera de ahí no hay cultura. Bueno, cultura es esto, una mascarilla, cultura es la forma como me peino, cultura es los lentes que uso, cultura es los bigotes que tengo, porque hay culturas donde no se dejan bigotes, otros se dejan bigotes. Cultura es esto que he visto, cultura es esto que hablo, cultura es lo que como, cultura es hasta cómo la gente se muere, cultura cómo la gente nace, cómo se mezcla, cómo se casan, cómo se pelean, cómo se matan. Esto todo es cultura. Como ustedes pueden ver, donde hay un ser humano hay cultura. Y como el ser humano ha prácticamente humanizado todo el planeta y gran parte del exoplaneta, entonces el antropólogo puede trabajar en cualquier área. Y sobre todo lo que más le gusta trabajar es en la confluencia entre lo natural y lo humano. O si ustedes quieren, en la mejor definición de lo que es salud, que también puede ser cultura, en su instancia biopsicosocial. No solamente la cabeza, el sistema, todo el sistema nervioso, porque está regulado por el cerebro, psico y social. Eso es esa sociedad de la cual yo soy parte y ustedes son parte. Y ese mismo cuerpo bio es un cuerpo modificado por la cultura. Y el tamaño de un, por ejemplo, si ustedes van a los Andes, se van a dar cuenta que ahí en los Andes, en Cusco, los descendientes de los incas, pues tienen un tamaño muy pequeño. Sin embargo, ellos aguantan, tienen una resistencia a la altura de 40% más que nosotros. ¿Por qué? Porque la adaptación al medio los obligó a restringir su tamaño y ampliar su caja torácica y la capacidad de los pulmones. Y por eso ellos pueden correr y caminar en los Andes, mientras que nosotros tenemos que tomarnos un té de algún alcaloide para que nos pueda dar la energía que nos roba la altura, pues no estamos acostumbrados a esa altura de 5 kilómetros para arriba. 5 kilómetros. El pico de Altar tiene 3.000 y algo, pero estos son 5.000, son casi el doble. Este es un tema, obviamente, que es una pena que no podamos seguir tratándolo en su diversidad, pero ustedes están ahí están los libros, ahí están los textos. Se pueden hacer estudios de cada cultura, la cultura norteamericana versus la cultura mexicana, pero también dentro de cada cultura hay otras culturas, la cultura de la población afroamericana, la cultura de la población indígena, la cultura de la población de los migrantes europeos, ¿ustedes ven? Y dentro de esos migrantes europeos, por ejemplo, se pueden estudiar también otras culturas, los que son de Sicilia, los que son del norte de Italia, los que son del sur,
lo que son españoles, en fin. Y después dentro de eso mismo también hay otras variantes de cultura. Entonces uno que establece como el marco. Ya ustedes saben, por el hecho de existir ya nosotros nacemos en una cultura. Por eso es que Clyde Cluthorne, ese mismo autor, él tiene una metáfora clásica de lo que es cultura. Dice que el agua es al pez como el ser humano a la cultura. Lo más parecido a la cultura para el ser humano es el pez que vive en el agua. El pez que vive en el agua no se da cuenta que vive en el agua hasta que sale, hasta que lo sacan o él salta. Ahí se da cuenta entre comillas, porque él no tiene un aparato psíquico de la conciencia. Pero obviamente sabemos que los animales que viven en el agua, cuando tú lo sacas, ellos sufren, se ahogan. Ellos se ahogan. Como si usted agarra una ballena y le cierra en una piscina y no lo deja respirar, ya se ahogan, porque son mamíferos que tienen que respirar, tienen respiración pulmonar. Entonces, el ser humano, ¿cuál es? Que la cultura es como el pez del agua, ¿sí? Nosotros nacemos en una cultura, vivimos en una cultura, pasamos por diversas etapas culturales, niñez, adolescencia, adultez, vejez, morimos en una cultura y nos entierran con rituales funerarios culturales, que pueden ser sociales también. Una sociedad o un grupo social puede enterrar, de hecho entierra de manera diferente a otro grupo, lo hace de manera diferente. Yo lo que espero que esta clase la haya servido dentro de la pandemia para ustedes, repito, saber que los problemas biológicos, los problemas sociales, los problemas psíquicos son del ser humano, son de nosotros. Tenemos que enfrentarlos, tenemos que conocerlos. Y la ciencia es un método para entender la sociedad y entenderse a uno mismo. Y dentro de la ciencia, la antropología es una, para mí, de las ciencias que son privilegiadas porque tienen el abordaje bio, material, físico, psico-mental, que es único de los seres humanos, y social. Por eso los sociólogos casi siempre solamente estudian lo social, mientras que el antropólogo estudia lo social, lo psíquico y lo biológico. Por eso hay antropólogos físicos. Muchos son médicos inclusive. O nosotros llegamos a aprender muchos conocimientos de la medicina, de la antropología física. Yo creo que vamos a dejarlo por ahí. La cultura es todo un complejo. No hay nada que esté fuera de la cultura. Es decir, si el ser humano, a diferencia del pez, el pez sale de un medio natural, que es su agua, a un medio no natural, que es la intemperie, y se ahoga. Pero nosotros salimos de una pecera que se llama cultura y vamos a caer a otra pecera que se llama cultura. Si salimos de la barriga de la madre, que es una pecera cultural, a la vida, como diría un autor, a la vida de reptil. Nosotros pasamos esas etapas de pez en la barriga de la madre, mamífero cuando mamamos la teta de la madre, reptil cuando gateamos, y de primate cuando nos agarramos y nos colocamos en dos patas, nos agarramos de nuestra madre. Eso lo han sido estudiado mucho por la embriología y por la etología y otras ciencias del comportamiento humano. Nosotros pasamos, el ser humano es un animal, para la antropología, pero es un animal racional, es un animal que piensa, es un animal que siente, es un animal que tiene una actividad sexual mucho mayor que todos los demás seres vivos, y que habla, y que ha llegado por su capacidad material, psíquica y espiritual a dominar el mundo y fuera del mundo conocido, lo que no significa exactamente que sea bueno, porque el ser humano en tanto su aspecto destructivo muestra una capacidad mayor en crear armas destructivas que en crear armas
de conservación de la vida. Tenemos armas para destruir el mundo, pero no tenemos una vacuna para nosotros cuidarnos de un virus que es una gripe que nos mata. Ustedes ven el asunto. Tenemos armas para destruir el mundo entero. Cualquier país, Rusia, China, Estados Unidos, hasta la India tiene bomba atómica y bombas nucleares. Pero en esos países está muriendo la gente de una gripe, porque el ser humano ha desarrollado mayor capacidad de destrucción que mayor capacidad de construcción, de conservación. Ya ahí no puedo ya detenerme más, porque habría que entrar en Sigmund Freud, en un libro que solamente se lo voy a dejar citado, o sea, para que si alguien se interesa, que se llama Más allá del principio del placer. Y más allá del principio del placer está el principio de la muerte, que dice Freud que es que el ser humano también siente gran placer cuando mata o se mata, o ve otra cosa que muere, pero claro, inconscientemente. Muchachones, entonces ya ustedes saben, vamos a estudiar, vamos a recolectar todos esos trabajos, los que estén faltando anteriormente, vayan enviándomelo. Yo voy a tener un cúmulo muy grande, pero yo les prometo que soy justo, soy considerado con ustedes en las condiciones en que estamos, y todo lo que tenga que ver con esfuerzo. Obviamente no tenemos que llegar al cielo para que seamos dioses y demos a cada cual lo que merece. Así que yo quizás pueda volver con una charla más, pero me gustaría dejarlo aquí ya para que ustedes se concentren en sus trabajos. Y repito nuevamente, los 4 o 5 trabajos que tienen hechos, los van a leer todos, van a hacer un resumen de los 5, no me lo van a colocar uno arriba de otro, ya les dije. Porque yo ahí que me voy a dar cuenta si ustedes fue que lo hicieron. Ahí. Si ustedes tienen control de su propio trabajo, va a investigar, va a incluir algunos temas que yo vea que usted buscó un diccionario, que usted buscó un libro, buscó una información que yo no lo haya dado. Y finalmente va a hacer una crítica, va a hacer un comentario, va a explicar lo que aprendió, y puede inclusive incluir algunas críticas que usted le puede hacer al profesor. Así que muchas gracias, muchachones, y entonces les deseo todo lo mejor para ustedes. Y como siempre, recuérdense que esto salva vidas.